Muy buenos días, mis hermanos discípulos de Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muchachos, ya es un nuevo día, gracias a Dios. Ya es hora de levantarse para los que siguen durmiendo. Mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este canal, Discípulos de Dios, en donde estaremos compartiendo este bello mensaje de la palabra del Señor. Ahora recuerden, nos toca la parte número 8, siguiendo la historia de la vida del rey David. En el último contenido que se subimos de la parte en que David perdona a Saúl. Ahora ya David, siendo un guerrero errante, vamos a escuchar donde él se refugia con el enemigo para librarse de su opresor. Así que, mis hermanos, en este día vamos a empezar a compartir ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de todos nosotros. Para que entiendas este mensaje, primero tienes que ver el video completo para que así puedas entender de lo que se trata la vida del rey David y algo podamos aprender en lo personal. Así que en este momento, mis hermanos, vamos a iniciar, no sin antes invocar las tres divinas personas, y vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y esta lectura, mis hermanos, la vamos a encontrar. Recuerden que estamos en Primera de Samuel. Estamos ya a punto de terminarla. Entonces, mis hermanos, esta lectura la podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 27, versículo del 1 al 12. Recuerden, capítulo 27, versículo del 1 hasta el 12. Así que vamos a empezar. No se me muevan de donde están, porque ahorita vamos a dar inicio. Así que pongan atención, mis hermanos. David dijo para sí: algún día voy a perecer en manos de Saúl. Estaré a salvo y seguro en tierra de filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé de sus manos. David se puso en marcha y pasó con los 600 hombres que tenía a Aquis, y tenía a Aquis hijo de Maoc, rey de Gad. David se estableció con Aquis en Gad. Le acompañaron sus hombres, cada cual con su familia. David se llevó a sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. Cuando avisaron a Saúl que David había huido a Gad, dejó de buscarlo. Dijo David a Aquis: si te he caído bien, asígname un lugar en una de las ciudades del territorio y residiré en ella. ¿Por qué ha de morar tu siervo al lado en la ciudad real? Aquel mismo día, Aquis le asignó Siselag. Por eso, Siselag pertenece hasta el día de hoy a los reyes de Judá. David residió en el territorio de los filisteos durante 1 año y 4 meses. David solía subir con sus hombres a hacer incursiones contra los Besuritas, los Girsitas y los Amalecitas, pues estos eran habitantes de la región desde Telán hasta Sur y hasta la tierra de Egipto. David devastaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se apoderaba de las ovejas y bueyes, asnos y camellos y vestidos, y regresaba para llevarlo todo a Aquis. Aquis solía preguntar: ¿dónde habéis hecho hoy la incursión? Y David respondía: contra el Neguel de Judá, o contra el Negev de Jirachmel, o contra el Negev de los Kenitas. David no dejaba llevar a Gad con vida hombres ni mujeres, pues se decía: no sea que den aviso contra nosotros y digan:
Esto ha hecho David de esta forma. Se comportó David todo el tiempo que moró en territorio de filisteos. Aquis confiaba en David, pues pensaba seguramente se ha hecho odioso a su pueblo Israel, y será mi servidor para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, aquí ya escuchamos la lectura de cómo David se refugia en la ciudad, en territorio del enemigo. Pues en esta ocasión, mis hermanos, como lo mencioné antes, David ya era un soldado errante, ya estaba solo, él ya no servía a Saúl. Entonces, para David poderse salvar y tener un poco más de paz, él decidió buscar la protección en el reino del rey Aquis, con los filisteos, los enemigos. Porque él sabía que algún día él iba a perecer en manos de Saúl, si él no hacía eso. Entonces, él decidió buscar la protección y el abrigo de Aquis. Pues imagínense ustedes, toda la vida, desde muy pequeño, David fue el mayor enemigo de los filisteos. Ya siendo un guerrero experimentado y con mucha fama, ¿cuál creen que fue la reacción del rey Aquis cuando él llegó con sus 600 hombres a buscar el abrigo del rey? Imagínense que David le devastaba ejércitos a los filisteos, les mató el soldado más valiente y más fuerte. ¿Cómo podría reaccionar Aquis? Pues primeramente sorprendido y también furioso a la vez, porque enfrente de él tenía al mayor enemigo de los filisteos y aún más pidiendo el abrigo del rey. ¿Quién le iba a creer? Pues obviamente el rey no le creía que él estuviera haciendo eso. Pero David le explica que él va en paz y que va a buscar el abrigo del rey. Y también le dice que si el rey le da su abrigo, David promete, él y sus hombres, pelear las batallas del rey Aquis. Todas las batallas a favor del rey, a cambio nada más de abrigo, para él y sus hombres. Pero Aquis tampoco le cree, hasta que él le dice que él ya no es enemigo del rey. Es decir, ya no es enemigo de los filisteos. Porque dice que él ya no es un servidor de Saúl, porque Saúl quiere su muerte. Por eso es que él está buscando la protección con los enemigos. Entonces, allí es cuando el rey se da cuenta de que David es un guerrero muy valioso para ellos, estando de su parte. Porque con la fama que David tiene de ser un gran guerrero, valiente, es decir, así poderoso, pero el poder se lo da Dios, recuérdenlo. Entonces, para ellos es una gran ventaja tener a ese guerrero de su parte. Por eso, él toma la consideración de darle su abrigo. Pero siempre, mis hermanos, el rey siempre está con dudas y tampoco va a confiar de la primera vez, sino que él siempre tiene sus dudas sobre si David le está siendo sincero o no. Pero recuerden que David puso primeramente a Dios. Entonces, él hizo su promesa en nombre del Señor. Entonces, él, siendo tan temeroso a Dios y siendo tan correcto,
Entonces, él va a cumplir esa promesa, porque él le dice que él promete por su Dios que él y sus hombres pelearán las batallas del rey Aquis, solamente a cambio de abrigo. Y así lo hicieron. Entonces, pero el rey Aquis le quiere dar como vivienda en la ciudad real, es decir, en la ciudad donde él vive. Pero mis hermanos, David se siente incómodo en ese momento cuando le dice que él va a vivir en la ciudad real junto con el rey. Entonces él le dice que si qué ha hecho ese el siervo para merecer tan grande honor de vivir en la ciudad real. Entonces él le dice que mejor le asigne una ciudad apartada. Pero ¿por qué creen que David le pide eso al rey? Porque imagínense, él siendo el gran guerrero de Israel, ¿cómo el rey Aquis no lo va a querer tener entre medio de los ojos vigilándolo? Vigilando a cada parte de sus pasos, cada paso que da, que hace, pues así, pues David no iba a estar, porque siempre iba a tener esa desconfianza encima. Entonces, por eso él le pide una ciudad más apartada, y el rey se la concede. Ahora, aquí menciona también que David, con sus hombres, siempre hacían incursiones. Eso es decir, que ellos invadían otros lugares enemigos de los filisteos. Esas incursiones, esas son batallas. Dice, siempre subían. Y dice que aquí mienta a qué regiones ellos iban a hacer esas incursiones. Y aquí dice que estos eran los habitantes de la región desde Telán hasta el sur y hasta la tierra de Egipto. Dice que David devastaba territorios y no dejaba mujeres ni hombres vivos, dice. ¿Por qué? Porque no le gustaba dejar sobrevivientes ni testigos. Entonces, aquí dice que también en todas las incursiones que él hacía, los lugares que invadía, entonces, recuerden, también habían botines de guerra. Entonces dice que David tomaba todo eso, tomaba los camellos, tomaba las ovejas, tomaba, dice, todo. Tomaba los bueyes, dice, asnos. Él tomaba todo lo que tenía, lo que era de valor. Y dice, él lo llevaba y lo entregaba al rey Aquis. Eso es decir, David nunca se quedaba con cosas para él, ni para su ejército. Todo lo que David hacía, lo hacía para los filisteos. Todos los botines de guerra, ya sea de valor o no, él lo llevaba, pero él lo entregaba al rey Aquis, porque ya era su siervo. Entonces, él le debía obediencia. Entonces, David nunca se quedaba con cosas para él, aunque él lo tomaba. Entonces, el rey Aquis, con la curiosidad, él siempre le preguntaba, ¿en qué territorios hacía esas incursiones? Y David siempre le respondía en esos lugares que les mencioné en la lectura. Entonces, el rey Aquis pensaba que David ya tenía un corazón endurecido. Y él pensó esto: pues pensaba seguramente, se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Eso era lo que el rey Aquis pensaba de David. Que ya por ser su siervo, David se le había endurecido el corazón y ya se había hecho odioso contra su pueblo Israel. Pero no, David nunca fue enemigo del pueblo de Israel. Nunca fue enemigo, ni tampoco los consideraba enemigos, sino sus hermanos y su pueblo, el pueblo de su Dios al que él servía. David estaba haciendo eso primeramente porque a él le convenía,
porque estaba bajo la protección de él, porque él sabía que el rey Saúl no podía invadir la ciudad de los filisteos, porque también en esa época Saúl estaba temeroso, él tenía miedo. No teniendo a David de su lado, pues básicamente el ejército no tenía fuerza. El ejército podría ser derrotado fácilmente, porque ya no estaba bajo la gracia y la protección del Señor. Precisamente por eso, porque recuerden que entre Israel la gracia y la bendición y protección del Señor estaba con David. Y donde David moraba, allí estaba la bendición del Señor también con él. Entonces, mis hermanos, recuerden, esta es la parte número 8 de la historia del rey David. No olvides compartir este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con esas personas que lo necesitan. Nunca sabemos quién lo necesita, pero si tú lo compartes, seguramente el Señor hará la obra de también llenar a esa persona de su palabra. Así que no olvides que compartiendo este video también estás ayudándome a la evangelización y también estás anunciando la nueva del Señor, que es el Evangelio. Mis hermanos, esto es todo por el día de hoy. Que Diosito me los bendiga siempre y los llene de muchas bendiciones. Amén.